En aquellos días, el aire de nuestras ciudades era espeso, no solo por el humo del carbón que teñía de gris los edificios más nobles, sino por el peso de los secretos que todos guardábamos. La nuestra era una época de grandes contrastes, de una piedad exhibida en los bancos de la iglesia los domingos y una crueldad implacable que se ejercía en los callejones oscuros el resto de la semana. Se hablaba de progreso, de imperio, de la moral como el pilar que sostenía nuestro mundo. Pero esa moral era un corset demasiado apretado, diseñado para unos pocos y que asfixiaba a la mayoría. Y nadie sentía su ahogo con más fuerza que una joven que había amado sin la bendición de un anillo en su dedo. Una madre soltera, en aquellos tiempos, era poco más que un fantasma, una mancha en el honor de su familia, una paria para la sociedad. Su amor, convertido en pecado a los ojos de todos, la condenaba a una vida en los márgenes, donde el único refugio era a menudo la miseria de la casa de trabajo o la vergüenza de la calle. Y en el centro de su desdicha estaba la criatura, un pequeño ser inocente, cuya simple existencia era la prueba irrefutable de la caída de su madre. Un bebé que, en lugar de ser una bendición, se convertía en una carga insostenible, un ancla que la arrastraría a las profundidades. ¿Qué podía hacer una muchacha en esa situación, atrapada entre el amor instintivo por su hijo y el terror a un futuro sin esperanza? Era una elección imposible, una herida que ninguna ley ni sermón podía curar. Y es en el terreno de la desesperación donde florecen las soluciones más extrañas, a veces las más oscuras. Fue entonces cuando, como un susurro llevado por el viento en los barrios más pobres, empezó a oírse un nombre: Jessie. No se anunciaba en los periódicos, ni se pregonaba en las plazas. Era una confidencia pasada de una mujer asustada a otra, una luz tenue en la más profunda oscuridad. Decían que Jessie era una mujer de buen corazón, una viuda quizás, que comprendía el dolor de estas jóvenes, una mujer que ofrecía una salida digna, una alternativa al orfanato o al abandono, una promesa de vida para los niños que el mundo no quería ver. Su casa, en una calle modesta pero limpia, no parecía un lugar de sombras. Al contrario, tenía geranios en las ventanas y la entrada siempre estaba barrida. Jessie misma era la imagen de la respetabilidad, siempre vestida con ropas oscuras pero pulcras, con el cabello recogido en un moño severo que, sin embargo, no lograba endurecer la suavidad de su mirada. Cuando una joven, con el corazón en un puño y un bulto envuelto en mantas en los brazos, llamaba a su puerta, Jessie la recibía con una taza de té caliente. La escuchaba sin juzgar, asentía con comprensión, y sus palabras eran un bálsamo para el alma atormentada. «No eres una mala madre», les decía con voz queda y tranquilizadora. «Al contrario, estás tomando la decisión más valiente y generosa. Le estás dando a tu hijo la oportunidad de una vida que tú no puedes ofrecerle». Y les hablaba de familias adineradas, parejas sin hijos, que vivían en el campo, lejos del hollín y la maledicencia de la ciudad. Personas de bien que anhelaban un niño al que amar y dar su apellido. Pintaba un cuadro idílico, un futuro de aire puro, buena comida y una educación esmerada. «Será como si hubiera nacido en cuna de oro, querida», aseguraba. «Crecerá sano y fuerte, sin conocer jamás la vergüenza de su origen. Es el mayor acto de amor que puedes hacer». Claro, había un coste. Una tarifa de adopción, la llamaba Jessie. No era una cantidad exorbitante, pero sí lo suficiente como para suponer un sacrificio para aquellas mujeres que apenas tenían nada. Unas pocas libras, tal vez los ahorros de toda una vida, el valor de un único objeto preciado vendido a un prestamista. Jessie lo justificaba con lógica. Es para cubrir los gastos del viaje, para asegurar que el niño llegue bien a su nuevo hogar, y como una pequeña muestra de gratitud para la familia que lo acogerá. Demuestra la seriedad de la transacción. Las jóvenes, desesperadas y agradecidas, reunían el dinero como podían. Se sentían aliviadas al pensar que su sacrificio económico garantizaría un futuro brillante para sus hijos. Era un precio pequeño a pagar por la paz de su conciencia y la felicidad de su bebé. El momento de la entrega era siempre el más difícil. Un desgarro silencioso, lleno de lágrimas contenidas y besos furtivos en la frente del pequeño. Jessie se mostraba entonces especialmente comprensiva. Tomaba al bebé en sus brazos con una pericia que infundía confianza. Lo acunaba, le susurraba palabras dulces y le aseguraba a la madre que estaría en buenas manos. «Yo misma me encargaré de todo», prometía. «Puedes irte tranquila,
sabiendo que has hecho lo correcto. Y las madres se iban, con el alma rota, pero con una chispa de esperanza. Se alejaban de aquella puerta, mirando hacia atrás una y otra vez, hasta que la figura de Jessie, con su bebé en brazos, desaparecía en el interior de la casa. Volvían a sus vidas, intentando reconstruir los pedazos, aferrándose a la imagen de su hijo riendo en un jardín soleado. Pero dentro de la casa de Jessie, una vez la puerta se cerraba, el aire cambiaba. La calidez se disipaba como el vapor del té. La expresión compasiva de su rostro se desvanecía, dejando paso a una máscara de fría eficiencia. El bebé, que momentos antes era objeto de tiernas palabras, ahora era simplemente un paquete, un asunto que resolver. El dinero, cuidadosamente contado, se guardaba en una caja de lata que ya contenía una suma considerable. Ese era el verdadero objetivo de la transacción. Al principio, quizás, la intención fue otra. Nadie podría decirlo con certeza. Quizás Jessie comenzó como una intermediaria, una baby farmer, como se las conocía. Mujeres que cuidaban de los hijos ilegítimos a cambio de un pago semanal. Un negocio precario, pero común en la época. Pero pronto, la logística se volvió un problema. Los bebés lloraban, enfermaban, necesitaban atención constante. Y los pagos de las madres a menudo cesaban, se mudaban, desaparecían o simplemente no podían seguir pagando. Y Jessie se quedaba con un niño que ya no generaba ingresos. Fue en ese punto, en el frío cálculo de la ganancia y la pérdida, donde el ángel comenzó a mostrar las garras del demonio. ¿Por qué depender de pagos inciertos y semanales, cuando podía recibir una suma considerable de una sola vez? Un pago final. La promesa de una familia adoptiva en el campo era una ficción conveniente, una historia hermosa que las madres querían creer desesperadamente, y la gente cree con fervor aquello que necesita que sea verdad. La escalada fue gradual, casi imperceptible. Al principio llegaba un bebé a la semana, luego 2. Pronto, la pequeña casa de Jessie se convirtió en una estación de paso para un flujo constante de recién nacidos. Las vecinas, si se fijaban, podían notar el ir y venir de mujeres jóvenes con la mirada perdida. A veces se oía el llanto de un niño a través de las paredes. Pero curiosamente, el llanto nunca duraba mucho. La casa de Jessie era en general un lugar sorprendentemente silencioso para albergar a tantos pequeños. Algunas vecinas comentaban la caridad de la señora. «Qué alma tan buena», decían, dedicando su vida a cuidar de esos pobres inocentes que nadie quiere. Su reputación en el barrio era la de una santa laica. Pero había pequeños detalles que no encajaban, si uno se paraba a observarlos. La frecuencia con la que el carromato del basurero se detenía más de lo necesario frente a su puerta. El olor extraño, dulzón y acre, que a veces emanaba de su chimenea, incluso en los días cálidos. Y la propia Jessie. Su calma era casi antinatural. Nunca parecía cansada ni agobiada, como cabría esperar de una mujer que, supuestamente, cuidaba de varios bebés a la vez. Sus manos estaban siempre limpias, sus ropas inmaculadas. Una vez, una de las madres, carcomida por la duda y la nostalgia, regresó. Quería saber de su hijo, pedir una dirección, una carta, una simple prueba de que estaba bien. La recibió una Jessie completamente diferente. La dulzura había desaparecido. Su mirada era dura como el acero. El acuerdo era claro, le dijo con una voz gélida que no admitía réplica. Usted renunció a sus derechos. El niño está con su nueva familia, y no se debe perturbar su felicidad. Cualquier contacto podría arruinar su vida. ¿Es eso lo que quiere? La joven, intimidada y avergonzada, se marchó sin insistir. ¿Qué podía hacer? Acudir a la policía y confesar su propio pecado. Estaba atrapada. Jessie lo sabía. Todas lo estaban. Su poder residía en el secreto y la vergüenza de aquellas a las que decía ayudar. El negocio de Jessie se había perfeccionado. Se había convertido en una máquina eficiente y macabra. La fachada de compasión era su herramienta más afilada. La desesperación de las madres era su materia prima. Y la indiferencia de una sociedad que prefería no ver, no preguntar, era su mejor cómplice. Cada libra que entraba en su caja de lata era la prueba de su éxito. Cada bebé que cruzaba su umbral era un problema con una solución rápida y definitiva. Ella no se veía a sí misma como un monstruo. Se veía como una mujer práctica. Una empresaria que había encontrado un nicho en el mercado de la miseria humana. Ofrecía un servicio de desaparición. Hacía que los problemas, pequeños y envueltos en mantas, se desvanecieran. Y por ello, cobraba una tarifa justa. En su mente retorcida, la lógica era impecable. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a todo, detrás de una puerta con geranios en las ventanas,
La esperanza de mujeres desesperadas se transformaba en ceniza. El llanto de los inocentes se apagaba en un silencio eterno. El escenario estaba preparado. La tensión se había acumulado, invisible para casi todos. Un secreto terrible crecía en el corazón de la ciudad, alimentado por la hipocresía y la desesperación. Solo faltaba que una pequeña grieta, un error, un descuido, hiciera que todo el edificio de mentiras se derrumbara. Y ese momento se acercaba, inexorablemente. La grieta por la que se filtraría la verdad comenzó a abrirse en una mañana de jueves, con el cielo del color del plomo, y una llovizna fina y persistente que parecía lavar el hollín de los tejados, para depositarlo en el alma. Aquella mañana, como tantas otras, la puerta de Jessie se abrió para recibir la desesperación encarnada en una muchacha llamada Elspeth. No tendría más de 17 años. Elspeth no era de la ciudad. Se notaba en el rubor de sus mejillas, ajado por el miedo, y en la forma en que sus ojos, acostumbrados a horizontes más amplios, se encogían ante la opresión de las calles estrechas. En sus brazos, envuelto en un chal de lana que había sido de su propia madre, dormía un bebé de apenas unas semanas. Un niño con el cabello tan claro como el de ella. El ritual se repitió con la precisión de un mecanismo de relojería. La taza de té humeante, las palabras suaves que eran un bálsamo y un veneno a la vez. Jessie escuchó la historia, una más en la triste letanía de promesas rotas y consecuencias solitarias. Un mozo de granja, un juramento bajo un roble y el inevitable viaje a la ciudad para ocultar la vergüenza. «Has hecho bien en venir a mí, querida», susurró Jessie, su voz una caricia áspera. «Aquí, en mis manos, encontrará el futuro que tú no puedes darle, una vida de abundancia. Le estás regalando el mundo». Elspeth, con los ojos anegados en lágrimas que no se atrevía a derramar, extrajo de su bolso un pequeño monedero de tela. Dentro estaban las 5 libras, el precio de la salvación de su hijo y la condena de su propio corazón. Era todo lo que poseía en el mundo, el resultado de vender el único broche de oro que su abuela le había legado. El dinero fue contado y guardado. El bebé pasó de unos brazos temblorosos y cálidos a unos firmes y fríos. Jessie, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, acunó al niño. «Ahora vete, niña, no mires atrás. Empieza tu nueva vida, libre de esta carga. Es mi regalo para ti». Elspeth obedeció. Salió de la casa sintiendo un vacío tan inmenso que temió que el viento la arrastrara. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto cómo la puerta se cerraba con una rapidez impropia de una despedida, y cómo la cortina de la ventana del salón se movía un instante antes de quedar inmóvil de nuevo. Dentro, el ambiente cambió al instante. El bebé, que había empezado a removerse, fue llevado a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. No era una guardería, sino más bien un almacén. En una cuna improvisada ya yacía otro pequeño, llegado el día anterior. Estaba extrañamente quieto. El método de Jessie era fruto de la experiencia y de una absoluta falta de humanidad. No había crueldad en sus gestos, solo una eficiencia aterradora. Para ella, el llanto de un bebé no era una llamada a auxilio, sino un inconveniente logístico, un ruido que podía atraer una atención no deseada. De un armario cerrado con llave, sacó una pequeña botella de cristal oscuro. Contenía un jarabe espeso, una mezcla casera de cordial de anís, láudano y una buena dosis de la ginebra más barata. Se lo conocía en los callejones como el silenciador. Una cucharadita era suficiente para sumir a un bebé en un sueño profundo. 2 eran para un sueño del que no se despertaba. Con una mano experta, Jessie administró la dosis al recién llegado. El pequeño tosió una vez. Su pequeño cuerpo se estremeció, y luego, gradualmente, su respiración se hizo más lenta, más superficial, hasta que se convirtió en un susurro casi imperceptible. El problema del ruido estaba resuelto. Ahora comenzaba la segunda parte del proceso. La casa de Jessie no tenía jardín, no había lugar para enterramientos discretos. Su método de eliminación era, a su manera, una obra de ingenio macabro que se aprovechaba de la propia infraestructura de la ciudad. Confiaba en el anonimato de la basura, en la indiferencia de un sistema diseñado para hacer desaparecer lo que nadie quería ver. Esperó a que la tarde cayera, a que la llovizna se convirtiera en una lluvia más densa que obligaba a los vecinos a guarecerse en sus casas. Nadie prestaba atención a los sonidos de la calle en un día así. En la penumbra de su cocina, extendió sobre la mesa varias hojas de papel de estraza, del tipo que usaban los carniceros. Con la misma falta de emoción con la que habría envuelto un trozo de carne, preparó el pequeño paquete.
El cuerpo del bebé del día anterior, ya frío y rígido, fue envuelto cuidadosamente en las hojas de papel. Luego, añadió una capa de trapos viejos para absorber cualquier posible fluido y disimular la forma. Finalmente, lo ató todo con un cordel de sisal, haciendo nudos firmes y precisos. El paquete resultante era un bulto anónimo, indistinguible de cualquier otro desecho doméstico. Quizá un poco más pesado, pero no lo suficiente como para llamar la atención. Aquí es donde la rutina, esa armadura que la protegía, se resquebrajó. Tal vez fue la prisa, o un exceso de confianza nacido de la repetición. El rollo de cordel que solía usarse había acabado. En su lugar, utilizó uno más fino, que había encontrado en un cajón. No lo tensó con la misma fuerza de siempre. Un pequeño detalle, un error fatal. El paquete fue colocado en el fondo del cubo de la basura, junto a las cenizas frías de la chimenea, las mondas de patata y las hojas de té usadas. A primera hora de la mañana siguiente, antes de que el sol lograra atravesar las nubes, el carromato del basurero haría su ronda. Y así fue. El joven encargado de la recogida, un muchacho llamado Thomas, vació el contenido del cubo de Jesse en la parte trasera de su carro con un movimiento mecánico. Para él, era solo una casa más en una calle más. No notó nada extraño. El carro, tirado por un caballo viejo y cansado, continuó su lento avance por la ciudad, recogiendo los restos de miles de vidas. El destino final era el gran vertedero de las afueras, un paisaje desolador de colinas de basura humeante conocido como El Monte. Allí, una comunidad de los más desfavorecidos, los Toshers, sobrevivían buscando entre los desechos cualquier cosa de valor: trapos, huesos, trozos de metal. Fue uno de ellos, un hombre llamado Arthur, quien encontró el paquete. Era ya mediodía. El sol por fin había hecho acto de presencia, y el vapor que se elevaba de la basura mojada creaba una atmósfera fantasmal. Arthur estaba buscando trapos para vender a la fábrica de papel cuando sus dedos se toparon con el bulto. Le llamó la atención el peso y la consistencia. No era como los desechos habituales. La lluvia de la noche anterior había ablandado el papel de estraza, y el cordel fino, mal anudado por Jesse, se había aflojado con el traqueteo del carro. Con una mezcla de curiosidad y esperanza, Arthur tiró del cordel. Se deshizo fácilmente. Las capas de papel mojado se abrieron como los pétalos de una flor siniestra. Al principio no entendió lo que veía, un bulto de trapos, pero al apartar el último, el hedor dulzón de la descomposición le golpeó con fuerza, y entonces lo vio, una pequeña mano, pálida y perfecta, unos dedos diminutos, cerrados en un puño que ya nunca se abriría. Por un instante, el tiempo se detuvo en el monte. El ruido de las gaviotas, el murmullo de los otros buscadores, todo se desvaneció. Arthur retrocedió, tropezando con un montón de cenizas. Un grito ahogado brotó de su garganta, un sonido que era mitad terror, mitad incredulidad. No era un trapo, no era un animal, era un niño. Su grito atrajo a otros. Se formó un círculo silencioso alrededor del pequeño cuerpo. Aquellas gentes, acostumbradas a lo más bajo de la existencia humana, a la miseria y a la muerte, se quedaron paralizadas ante aquella visión. Habían encontrado muchas cosas terribles en la basura de la ciudad, pero nunca algo así. La maquinaria de la justicia, tan a menudo lenta e indiferente a los dramas de los pobres, se puso en marcha por el más improbable de los detonantes, un nudo mal hecho y la conciencia de un hombre que vivía de los desperdicios. La noticia corrió como la pólvora por los callejones y patios, al principio como un rumor, luego como una certeza espantosa. Un bebé encontrado en la basura. La policía fue alertada. Un agente, con el rostro endurecido y el estómago revuelto, llegó al vertedero. El agente examinó el envoltorio. El papel de estraza, aunque manchado, tenía una marca apenas visible, un sello tenue de la carnicería de la calle Oak, y el cordel, ese cordel fino y barato, no era el que usaban los comerciantes, era un cordel de uso doméstico. Eran pistas minúsculas, casi insignificantes, pero en la densa niebla del anonimato urbano eran un hilo del que empezar a tirar, un hilo que, sin que nadie lo supiera aún, conducía directamente a una casa modesta y limpia, con geranios en las ventanas, la casa de un ángel llamado Jesse. El crimen, hasta entonces un secreto perfecto, había salido a la luz. El descubrimiento en el monte no fue un estruendo, sino un rumor malsano que se deslizó desde los márgenes de la ciudad hasta el mismo corazón de nuestras calles adoquinadas. La noticia de un bebé hallado entre los desperdicios
Era tristemente algo que ya habíamos oído antes, un acto de desesperación, una tragedia anónima, pero había algo en este caso, quizás la forma en que fue envuelto, que sugería una frialdad distinta. El encargado del caso fue el inspector Davis, un hombre sin adornos, cuyo rostro parecía tallado por los vientos grises que barrían el río. No era un hombre de grandes intuiciones ni de genialidades deslumbrantes, sino de método, un policía que creía que la verdad no se revelaba en un destello, sino que se desenterraba, palada a palada, de la mugre de los secretos. Su primera parada, después del depósito de cadáveres, fue la carnicería de la calle Oak. El papel de estraza era su único hilo tangible. El carnicero, un hombre corpulento, con las manos perpetuamente manchadas, reconoció su sello. Pero ¿a quién se lo había vendido? Vendía papel a cualquiera que lo pidiera, a docenas de personas cada día. Era un callejón sin salida. Sin embargo, la calle Oak estaba a tiro de piedra de la modesta barriada donde vivía Jessie, y así el inspector Davis y sus hombres comenzaron a hacer lo que mejor sabían, caminar y preguntar. Peinaron las calles, llamando a las puertas, mostrando una paciencia que desgastaba las mentiras más elaboradas. Cuando Davis y sus hombres llegaron a nuestro barrio, se toparon con un muro, no un muro de silencio hostil, sino algo mucho más impenetrable, un muro de admiración. Puerta tras puerta, la respuesta era la misma. La señora Jessie, una santa, un alma caritativa que dedicaba su vida a los desamparados. Cuida de los pequeños que nadie quiere, decía una vecina, secándose las manos en el delantal. Siempre tiene una palabra amable. Su casa es un remanso de paz. Otro vecino recordaba haberla visto meciendo a un bebé en el porche, cantándole una nana con una voz dulce y queda. La imagen del monstruo no encajaba. La realidad que conocíamos se resistía a aceptar la sospecha. La propia Jessie los recibió en su puerta con la serenidad de una mártir falsamente acusada. Los invitó a pasar a su salón impecable, donde el aire olía a cera de abeja y a té de manzanilla. Les ofreció una taza, que Davis, cortésmente, rechazó. Escuchó la historia del bebé encontrado con una expresión de horror y pena perfectamente ensayada. Sus ojos, de un pálido azul, se llenaron de una humedad compasiva. «Pobre criatura», susurró, llevándose una mano al pecho. «Y pobre madre, ¿a qué extremos debe llevar la desesperación a una mujer?» Davis, observándola, notó que sus manos no temblaban. Su voz era firme. No había en ella ni un atisbo de la agitación que uno esperaría de una inocente confrontada con una acusación tan terrible. Era calma, demasiado calma. Le preguntó si había cuidado de algún bebé recientemente. Jessie asintió, sin dudar. «Por supuesto, inspector, es a lo que me dedico. Las jóvenes acuden a mí. Les ofrezco un respiro, un lugar seguro para sus hijos mientras ellas intentan rehacer sus vidas, o en los casos más afortunados, actuó como intermediaria para buenas familias que desean adoptar. Pintó un cuadro de caridad y discreción. Mencionó nombres de pueblos lejanos, de familias respetables, cuyos apellidos no podía revelar para proteger su intimidad. Era una historia perfecta, sin fisuras. No había registros, por supuesto. Todo se basaba en la confianza y en la necesidad de mantener el anonimato de las madres y de los niños. Davis se marchó de la casa de Jessie con las manos vacías y una creciente sensación de inquietud. La lógica le decía que ella era la explicación más probable. La proximidad, el tipo de negocio que regentaba, todo encajaba, pero no tenía nada, ni una sola prueba. La reputación de Jessie era su armadura, pero la ciencia, incluso en nuestra época, tiene una voz fría y clara que no se deja impresionar por las reputaciones. El informe del médico forense llegó a la mesa de Davis 2 días después. El pequeño cuerpo no presentaba signos de violencia externa. Tampoco había muerto de hambre ni de frío. La causa de la muerte era inequívoca: envenenamiento. El análisis del contenido de su estómago reveló trazas de láudano y alcohol, una combinación letal para un organismo tan frágil. No era un abandono, era un asesinato. El silenciador, como se le conocía en las calles, había cumplido su función. Ahora, la investigación tenía un filo mucho más cortante. Los periódicos, olfateando la sangre, se abalanzaron sobre la historia. La bautizaron como «El misterio del bebé del vertedero». Los artículos, llenos de detalles escabrosos y sentimentalismo barato, avivaron la imaginación del público. De repente, la ciudad, que prefería ignorar la existencia de estos niños, estaba obsesionada con la muerte de uno de ellos. La presión sobre la policía aumentó. Davis releyó sus notas una y otra vez.
el papel de estraza, el cordel fino, la calma de Jessie. Había algo que no encajaba. El carnicero usaba un cordel grueso y encerado para atar sus paquetes. El que envolvía al bebé era un cordel barato, de uso doméstico, el tipo de cordel que una mujer tendría en un cajón de la cocina. Fue este pequeño detalle, esta insignificante hebra de sisal, lo que mantuvo la atención de Davis fija en Jessie. Sabía que necesitaba algo más, necesitaba un testigo, necesitaba a una de esas madres a las que Jessie decía ayudar. Pero ¿cómo encontrarlas? Eran mujeres que vivían en las sombras, cuyo mayor deseo era permanecer invisibles. Y entonces, el destino, o quizás la conciencia culpable, movió su pieza. Elspeth no había abandonado la ciudad, no había podido. El dinero que le quedaba apenas le llegaba para alquilar un catre en una pensión miserable al otro lado del río. Cada día, el recuerdo de lo que había hecho la consumía. Vio la noticia en un trozo de periódico que envolvía un mendrugo de pan. Al principio no le dio importancia, pero al leer la mención de la calle Oak, un escalofrío recorrió su espalda. Era la zona donde estaba la casa de Jessie. Una semilla de duda, terrible y monstruosa, comenzó a germinar en su mente. Durante días luchó contra el impulso. Ir a la policía significaba confesarlo todo, su pecado, el abandono de su hijo. Significaba la ruina, la cárcel, el oprobio público. Pero la imagen de su bebé, solo y desprotegido en manos de aquella mujer de ojos fríos, era un tormento mayor que cualquier castigo. Finalmente, con el corazón en un puño y el alma desnuda, se presentó en la comisaría. Era una figura tan patética y asustada que al principio casi no le hicieron caso. Pero cuando pronunció el nombre de Jessie, todas las miradas se volvieron hacia ella. Davis la interrogó personalmente, con una delicadeza que sorprendió a sus subordinados. Elspeth, entre sollozos, contó su historia. La promesa de una buena familia, las 5 libras, el chal de lana de su madre en el que había envuelto al niño. Describió la casa, la taza de té, la sonrisa de Jessie que no llegaba a sus ojos. Era la grieta que Davis había estado esperando. El testimonio de Elspeth situaba a un bebé vivo, que ahora estaba muerto, en casa de Jessie en la fecha exacta. Ya no era una sospecha, era una acusación directa. Con el testimonio de Elspeth, el escudo de Jessie comenzó a agrietarse. Davis obtuvo una orden de registro. Regresó a la casa de los geranios, pero esta vez no fue como un invitado dubitativo, sino como el brazo de la ley. La serenidad de Jessie flaqueó por primera vez cuando vio la orden en manos del inspector. Un destello de pánico, fugaz como el batir de alas de un pájaro atrapado, cruzó sus ojos antes de que su máscara de compostura volviera a su sitio. La casa, que antes parecía un santuario de orden y limpieza, fue registrada de arriba abajo. Los hombres de Davis eran metódicos. No buscaban un cuerpo, sabían que no lo encontrarían allí. Buscaban las herramientas del oficio. Lo que encontraron dentro no fueron los fantasmas de los niños, sino los ecos de sus breves vidas. En un armario cerrado con llave en el dormitorio de Jessie, encontraron una caja de lata llena de dinero. Una suma considerable, mucho más de lo que una viuda modesta podría haber ahorrado. Junto al dinero, había una colección de pequeños objetos, un patuco de lana, un sonajero de plata deslustrado, un mechón de cabello rubio atado con una cinta, un broche de oro idéntico al que Elspeth había descrito haber vendido. Eran trofeos, recuerdos macabros de sus transacciones. En el fondo del armario, detrás de unas sábanas, estaba la prueba definitiva. Una botella de cristal oscuro, medio llena de un jarabe espeso que desprendía un olor dulzón a anís y a alcohol. El silenciador. Y en un cajón de la cocina encontraron un rollo de cordel fino y barato, idéntico al que había atado el pequeño sudario. Jessie observó el registro desde una silla en el salón, rígida y silenciosa. Su rostro era una máscara de cera. No protestó, no lloró, no dijo una sola palabra. Era como si, al ser descubierta, el personaje que había interpretado durante tanto tiempo se hubiera desvanecido, dejando solo un vacío gélido. Y entonces la vimos. La vimos salir de su casa, flanqueada por 2 agentes de policía. El sol de la tarde iluminaba la escena como una luz cruda. Las vecinas salieron a sus puertas, murmurando, señalando. La incredulidad luchaba con el horror en sus rostros. La santa de su calle, el ángel de los desamparados, era un monstruo. La máscara de Jessie se había roto en 1000 pedazos. Mientras la subían al coche de policía, su mirada se cruzó con la de sus vecinas, y en sus ojos ya no había compasión ni dulzura, solo un desprecio frío, inmenso. El desprecio de alguien que conocía la hipocresía del mundo que ahora la juzgaba. La investigación había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar.
El juicio de Jessie no fue simplemente un proceso legal. Fue el espejo en el que nuestra ciudad se vio obligada a mirarse, y la imagen que devolvió fue monstruosa. El tribunal se convirtió en el epicentro de un terremoto moral. Cada día, las colas por conseguir un asiento en la galería pública serpenteaban por la calle, llenas de gente ávida de morbo, pero también de una extraña necesidad de catarsis. Querían ver al demonio para asegurarse de que no se parecía a ellos. En el banquillo de los acusados, Jessie era una figura de una compostura escalofriante. Vestida de negro riguroso, con el cabello recogido en el mismo moño severo, no derramó una sola lágrima. Escuchaba los testimonios más espeluznantes con la atención desapasionada de quien asiste a una conferencia aburrida. No había en ella remordimiento, ni miedo, solo un gélido desdén. Parecía juzgarnos a todos nosotros por nuestra hipocresía. El momento más desgarrador llegó con el testimonio de Elspeth. Subió al estrado como un fantasma, pálida y temblorosa, envuelta en un chal prestado. Su voz, al principio, un susurro roto, fue cobrando fuerza a medida que relataba su historia. No ocultó nada, ni su amor, ni su vergüenza, ni su desesperada esperanza. Cuando describió el chal de lana de su madre con el que había envuelto a su hijo, un sollozo colectivo recorrió la sala. En su dolor, Elspeth le dio un rostro y un nombre a la víctima anónima de El Monte. Dejó de ser un bebé del vertedero para convertirse en el hijo de alguien. La defensa de Jessie fue tan frágil como una telaraña. Su abogado intentó presentarla como una víctima de las circunstancias, una mujer bien intencionada sobrepasada por la tarea. Argumentó que los bebés que llegaban a su cuidado ya eran débiles, enfermizos, y que sus muertes eran tragedias inevitables, no asesinatos. Pero la evidencia era abrumadora. La botella de láudano, el cordel y, sobre todo, la escalofriante colección de pequeños tesoros infantiles encontrados en su armario. No eran los recuerdos de una cuidadora, eran los trofeos de una cazadora. El fiscal, en su alegato final, no solo acusó a Jessie. Apuntó con el dedo a la sala entera, a la ciudad, a las leyes y a la moral que creaban el caldo de cultivo para que monstruos como ella prosperaran. ¿Quién es más culpable?, preguntó, su voz resonando bajo las vigas de madera. ¿La mujer que ofrece una salida a la desesperación, o la sociedad que no ofrece a estas jóvenes más que desesperación y vergüenza? Fue un momento de una honestidad brutal que nos hizo a todos cómplices. El jurado no tardó mucho en deliberar. El veredicto fue pronunciado en un silencio sepulcral. Culpable. Jessie no reaccionó, ni un parpadeo, ni un suspiro. Simplemente asintió levemente, como si confirmaba un resultado que ya conocía. La sentencia, dictada por un juez con la voz cargada de gravedad, fue la única posible para un crimen de tal magnitud, la horca. El día de su ejecución, una multitud silenciosa se congregó fuera de la prisión. No había vítores, solo una atmósfera sombría y pesada. Nos habían dicho que no mostró arrepentimiento hasta el final, que caminó hacia el patíbulo con la misma calma con la que había caminado por las calles de nuestro barrio. Su muerte cerró un capítulo, pero la historia estaba lejos de terminar. El fantasma de Jessie y de los niños sin nombre ya se había instalado en la conciencia de la ciudad. Lo que vino después fue un lento y doloroso despertar. El caso de Jessie se convirtió en una causa célebre, un escándalo que no podía ser barrido bajo la alfombra. Los periódicos, que antes se deleitaban con el sensacionalismo, empezaron a publicar editoriales serios sobre la necesidad de una reforma. Se formaron comités de ciudadanos y sociedades filantrópicas que exigían al Parlamento que actuara. Y finalmente, las leyes comenzaron a cambiar. Se aprobó la Ley de Protección de la Vida Infantil, que exigía que cualquier persona que cuidara de un niño a cambio de un pago se registrara ante las autoridades locales. Las casas de acogida estarían sujetas a inspecciones sorpresa. Ya no sería tan fácil hacer desaparecer a un niño. Fue la primera vez que el Estado reconoció tener una responsabilidad sobre estos pequeños seres invisibles. A nivel social, el cambio fue más sutil, pero igualmente profundo. La figura de la madre soltera, aunque seguía siendo objeto de oprobio, empezó a ser vista también como una víctima potencial. Se abrieron más hogares para mujeres caídas, lugares que, aunque duros, ofrecían una alternativa al callejón o a la puerta de una baby farmer. La conversación, al menos, había comenzado. Hoy, cuando nosotros, los historiadores, miramos hacia atrás, vemos a Jessie de una forma más compleja. No la vemos simplemente como un monstruo aislado, una manzana podrida. La vemos como el síntoma de una enfermedad social. Fue una empresaria de la miseria, una depredadora que prosperó en un ecosistema de secreto y vergüenza,
que nosotros mismos habíamos creado. Su crueldad era excepcional, pero su oportunidad de negocio no lo era. Analizamos su psicología y nos preguntamos, ¿nació malvada o se convirtió en ello? Quizás, en sus inicios, solo buscaba una forma de sobrevivir, pero el contacto diario con la desesperación, la facilidad con la que podía transformar un problema humano en un beneficio económico, la fue despojando de toda empatía. Al deshumanizar a los bebés, convirtiéndolos en paquetes, en mercancía, se deshumanizó a sí misma. El legado cultural del caso fue inmenso y perdurable. Inmediatamente después del juicio, las imprentas populares escupieron miles de penny dreadfuls, folletines baratos con grabados espeluznantes, que narraban la verdadera y terrible historia de Jessie, la hacedora de ángeles. Se cantaban baladas en las tabernas, canciones tristes que advertían a las muchachas de los peligros del amor ilícito. Su nombre se convirtió en un sinónimo del mal que se esconde tras una fachada de respetabilidad. Con el paso de las décadas, la historia fue contada de nuevas maneras. Se escribieron novelas, obras de teatro, y ya en tiempos más modernos, documentales y estudios serios. El enfoque, afortunadamente, ha cambiado. Ya no nos centramos tanto en el sensacionalismo del monstruo, sino en el drama silencioso de las mujeres como Elspeth. Intentamos dar voz a las que fueron silenciadas, a las madres que vivieron y murieron con la incertidumbre de qué había sido de sus hijos. El caso de Jessie simboliza para nosotros la gran hipocresía victoriana. Una era que predicaba la santidad de la familia, mientras castigaba sin piedad a quienes formaban una fuera de sus estrictas reglas. Representa el abismo entre la moral pública y la desesperación privada. Y sobre todo, nos recuerda que los monstruos más aterradores no siempre acechan en las sombras. A veces viven a la luz del día, en una casa con geranios en las ventanas, y nos ofrecen una taza de té. Y así, su historia perdura. No solo como un registro en los archivos judiciales, sino como una advertencia en nuestra memoria colectiva. Un recordatorio de que el silencio es el mejor cómplice del mal. Cada vez que pasamos por esa calle, aunque la casa ya no exista, parece que el aire es un poco más frío, como si el eco de los llantos que se apagaron demasiado pronto todavía flotara entre los ladrillos. Jessie fue condenada por el asesinato de un solo niño, el que fue encontrado gracias a un nudo mal hecho. Las autoridades sospecharon que hubo docenas más, pero nunca pudieron probarlo. Sus cuerpos nunca fueron hallados. Son los verdaderos legados de Jessie. Un regimiento de pequeños fantasmas, de vidas que apenas comenzaron, cuya única tumba es el olvido. Y es por ellos, por los que no tienen nombre, por los que su historia debe ser contada una y otra vez, para que nunca olvidemos el precio de apartar la mirada.